Dice, una masa de 1 kilogramo se sujeta a un resorte cuya constante es de 16 newtons sobre metro y el sistema completo se sumerge en un líquido que comunica una fuerza de amortiguación numéricamente igual a 10 veces la velocidad instantánea. Determine las ecuaciones del movimiento si A, el peso se suelta a partir del reposo desde un punto que está 1 metro abajo de la posición de equilibrio. B, el peso se suelta desde un punto que está 1 metro abajo de la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 12 metros por segundo. C, en las partes A y B determine si el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. En cada caso, encuentra el instante en el cual el cuerpo alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición del citado cuerpo en dicho instante? Bueno, vamos a comenzar. Jessica Mancilla Díaz, insisto, enciende tu cámara. Dentro del inciso C, tienen que hacer varias cosas. Entonces, comienzo aquí, en orden, con el inciso A. Dice, una vez más, se los leo. Número 32. Para el inciso A, le dice, una masa de 1 kilogramo se sujeta a un resorte cuya constante es de 16 newtons sobre metro y el sistema completo se sumerge en un líquido que comunica una fuerza de amortiguación numéricamente igual a 10 veces la velocidad instantánea. Determine las ecuaciones del movimiento si el peso se suelta a partir del reposo desde un punto que está 1 metro abajo de la posición de equilibrio. Lo primerito que nosotros podemos determinar aquí es que nos están pidiendo, que yo le estoy llamando mi incógnita, y que ya sabemos que cuando lo leemos es porque identifico claramente la orden o la pregunta que se me está haciendo. En este caso, no se me está haciendo una pregunta, se me está dando una orden y la orden que se me da es que hay que determinar la ecuación del movimiento, es decir, determinar la posición en función del tiempo. Eso es lo que me piden, pero me dan una condición para este inciso. La condición o condiciones que me dan son las siguientes. Dice que hay que determinar la ecuación del movimiento si el peso se suelta a partir del reposo, es decir, la velocidad inicial es igual a 0. Y además me aclara, desde un punto que está 1 metro abajo de la posición de equilibrio, es decir, me da las condiciones iniciales del problema. La posición al tiempo 0 me dice que es 1 metro abajo de la posición de equilibrio. Hacia abajo quedamos que por convención nosotros tomamos que es positivo, hacia arriba es negativo para nosotros. Entonces, la posición al tiempo 0, es decir, la posición inicial es de 1 metro, pero también me dice que la velocidad inicial, que es la derivada de la posición al tiempo 0, es 0 metros sobre segundo, porque eso está en sistema internacional. Entonces, ahí están mis condiciones iniciales. Al tiempo 0, la posición es 1 metro, al tiempo 0, la velocidad inicial es de 0 porque parte del reposo. Bueno, ahí están entonces mis condiciones. Pero también me informan varias cosas. Entonces, lo que yo conozco como cierto es lo siguiente. Me dice que una masa de 1 kilogramo se sujeta a un resorte cuya constante es de 16 newtons sobre metro. Entonces, tengo que la masa que se sujeta al resorte vale 1 kilogramo. Eso es lo que sé. También sé que la constante del resorte al que estoy sujetando dicha masa es de 16 newtons por metro. Y el sistema completo se sumerge en un líquido que comunica una fuerza de amortiguación numéricamente igual a 10 veces la velocidad instantánea, es decir, beta, ese factor, es igual a 10. Ahí está. A partir de todo esto es que me preguntan, bueno, dibujo de cómo se ve esta situación aproximadamente. El dibujo se puede hacer inclusive al principio, eso depende de ustedes en qué momento quieren hacer el dibujo. A ver, digamos que aquí está el lugar desde donde está sostenido el resorte. Aquí voy a dibujar
3 momentos. Aquí está la parte 1 cuando está simplemente el resorte colgado. Se le cuelga una masa, obviamente. Esta es la masa. Aquí es en la posición de equilibrio. Lo voy a tomar con referencia a la posición de equilibrio a la mitad de la masa. Ahí está. Y además, cuando se empieza a mover es porque se jala hacia abajo. Y se sumerge en un líquido. Ahí está. Ahí está. Entonces, y con respecto a la posición de equilibrio, esa posición inicial, que sabemos que vale 1 metro, ¿está? Esta distancia es 1 metro hacia abajo. Bueno, ahí está el dibujo. Digamos, aquí es cuando se le colgó la masa y aquí es cuando se está moviendo. Muy bien. Ok, ahí está, digamos, la situación. Perdón por el dibujo, no soy bueno dibujando, pero ahí está más o menos representado esto. Ya que tenemos esto, ahora sí, vamos a desarrollar y tenemos lo siguiente, desarrollo. Nosotros ya sabemos, eso lo vimos en el video, que para ese tipo de movimiento donde hay un medio que está amortiguando el movimiento, no es un oscilador armónico simple. La característica de un oscilador armónico simple es que una vez que se empieza a mover el resorte, ya no se detiene, está moviéndose siempre. Pero este no, ese líquido está amortiguando el movimiento y va a llegar un momento en que se va a detener, seguramente. ¿Sí? Bueno, entonces, para este tipo de movimientos, nosotros sabemos que la ecuación diferencial es de la siguiente forma. Entonces, sabemos que la ecuación diferencial es de la forma y es de la siguiente forma. La segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más beta entre m por la derivada de la posición con respecto al tiempo más k entre m por x es igual a 0. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, entonces, te tengo 2 veces, Alberto. Profe, entonces, ¿se me escucha? Sí. Es que voy al baño. ¿Por eso te tengo 2 veces? Bueno. Pues sí, voy al baño. Está bien, ahí te llegó. Okay. No, me refiero a que estás 2 veces como imagen. Bueno, a ver, entonces, ahí está ya la ecuación desde esa forma. Esto significa que, vean, nosotros sí conocemos este factor de amortiguación de esta fuerza que da el líquido para amortiguar, conocemos la masa del resorte que le estamos colgando y conocemos la constante del resorte al que colgamos la masa, en el que colgamos la masa. Entonces quiere decir que sí tengo todos los elementos para poder resolver esta ecuación y encontrar la ecuación del movimiento que rige cómo se mueve esa masa. Entonces tengo la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más beta, donde beta es, en este caso 10, la masa, que en este caso es 1, la constante, que es 16, la masa, que es 1, y eso es igual a 0. Bueno, obviamente si hago aquí la simplificación, pues simplemente me queda que la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más 10 por la derivada de la posición con respecto a t
más 16 por X es igual a 0. Eso significa que tengo aquí m cuadrada más 10m más 16 es igual a 0. Recuerden que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden y que para resolverla simplemente lo que hacemos es resolver la ecuación característica que está asociada a dicha ecuación diferencial. Bueno, esta ecuación diferencial se puede factorizar y la podemos factorizar como m más 8 por m más 2 igual a 0. Es decir, que m más 8 es igual a 0 o m más 2 es igual a 0. Por lo que m1 es igual a menos 8 o m2 es igual a menos 2. Tengo allí las soluciones, son dos soluciones diferentes y eso significa que entonces la solución general en ese momento a mi ecuación diferencial es igual a la constante 1 por e a la menos 8t más la constante 2 por e a la menos 2t. Bueno, ya está. Entonces, tenemos aquí la solución general, pero no me interesa la solución general, me interesa la solución particular que está dada por estas condiciones iniciales que tenemos. Ya encontramos la ecuación general, ahora vamos a encontrar la que me interesa en particular para estas condiciones iniciales. ¿Dudas antes de continuar? ¿No hay dudas? No, tenemos lo siguiente. ¿De dónde, perdón? Tengo que calcular la derivada, porque una de las condiciones iniciales está precisamente en términos de la derivada. La derivada, si yo derivo, es sencillo en este caso, es menos 8 veces la constante 1 por e a la menos 8t, menos 2 veces la constante 2 por e a la menos 2t. Ahí está la derivada. Ahora sí, evalúo en mi primera condición inicial para la posición inicial, es decir, la posición al tiempo cero, que es igual a 1, tengo lo siguiente. Evalúo, tengo que entonces 1 es igual a la constante 1 por e a la menos 8 por 0 más la constante 2 por e a la menos 2 por 0. Aquí me va a quedar e a la 0, que es 1, y aquí también me va a quedar e a la 0, que es 1. Entonces me va a quedar, esta es la constante 1 más la constante 2. Entonces, bueno, tengo aquí una ecuación, constante 1 más constante 2 es igual a 1. Bueno, ahora hago exactamente lo mismo para la otra condición inicial que está en términos de la derivada. Allí me dice que la velocidad inicial al tiempo cero es 0 porque parte del reposo el objeto. Bueno, entonces sustituyo y me queda que 0 es igual a menos 8 veces la constante 1 por e a la menos 8 por 0 menos 2 veces la constante 2 por e a la menos 2 por 0. Tenemos que esto es igual, fíjense bien, aquí tengo, esto es 1 porque es e a la 0, esto es 1 porque es e a la 0 y me queda menos 8 veces la constante 1 menos 2 veces la constante 2. Bueno, entonces en primer lugar me queda que tengo menos 8 veces la constante 1 menos 2 veces la constante 2 es igual a 0. Puedo dividir todo entre menos 2 y si lo hago me queda que es 4 veces la constante 1 más la constante 2 es igual a 0. Bueno, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si quiero saber cuánto valen esas constantes,
debo de resolver ese sistema de ecuaciones y eso es lo que voy a hacer a continuación precisamente. Muy bien. Dudas es que 4 veces la constante 1 más la constante 2 es igual a 0. Voy a restar estas ecuaciones, voy a poner allí menos la constante 1 más la constante 2 igual a 1. Si hago la resta, tendré aquí 4 menos 1 es 3. 3 veces la constante 1, constante 2 menos constante 2, esas se cancelan, y 0 menos 1 es menos 1. Despejo, y la constante 1 me queda que es igual a menos 1/3. Ese es el valor de la constante 1, menos 1/3. Bueno, ahora sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Esta, voy a sustituir en la segunda. Sustituyendo, C1 igual a menos 1/3 en la segunda ecuación. Tenemos lo siguiente, que es menos 1/3 más la constante 2 es igual a 1. Despejo, esto que está restando pasa sumando y obtengo que la constante 2 es 1 más 1/3 y esto es 4/3. Entonces la constante 2 vale 4/3. Y como ya tengo los valores de mis 12 constantes, ya puedo entonces concluir que la solución que yo ando buscando, es decir, la ecuación del movimiento, es igual a la constante 1, que es menos 1/3, que multiplica a E a la menos 8t, más la constante 2, que es 4/3, que multiplica a E a la menos 2t. Y ya quedó. Esa es la solución a mi ecuación diferencial. Nos dice el inciso B. Inciso B. El inciso B ahora me dice lo siguiente: que determine la ecuación del movimiento si el peso se suelta desde un punto que está 1 metro abajo de la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 12 metros por segundo. Bueno, entonces, aquí nuevamente lo que me están pidiendo es la ecuación del movimiento, es decir, la posición como función del tiempo del objeto. Pero ahora las condiciones iniciales cambian. ¿Por qué? Porque me dicen, ok, la posición inicial sigue siendo la misma. La posición inicial al tiempo cero es 1 metro abajo de la posición de equilibrio, por eso es positiva. Pero me dice, la velocidad inicial ya no está partiendo del reposo. La velocidad inicial, es decir, la velocidad al tiempo cero, vale 12 metros por segundo y está dirigida hacia arriba. Y como está dirigida hacia arriba, quedamos que lo que está hacia arriba es negativo en nuestro caso, entonces es menos 12 metros por segundo. Ahí está. Esas son mis condiciones iniciales, que son diferentes de las que teníamos originalmente. El dibujo sería muy parecido y lo que conozco, tengo una ventaja. Lo que conozco es la solución general de la ecuación. La solución general, esa no va a cambiar, porque sigue siendo, lo importante para determinar la ecuación es la masa del objeto que estamos colgando, no cambió. La constante del resorte no cambió, sigue siendo el mismo resorte. Y el líquido que está amortiguando el movimiento, el factor de amortiguación, que sigue siendo el mismo, porque eso tampoco cambió. Cambió la velocidad con que se está moviendo, hacia dónde se está moviendo.
Bueno, entonces, por eso es que la solución general, esa ya la conocemos, no hay que volverla a determinar. Si alguien la quiere volver a determinar, pues está bien, lo puede hacer. Aquí todavía está escrito. Entonces, la solución general es que es la constante 1 por e a la menos 8t más la constante 2 por e a la menos 2t. Tengo esto y tengo además el valor de la derivada, también eso lo conozco. X' de t, quedamos que es menos 8 veces la constante 1 por e a la menos 8t y menos 2 veces la constante 2 por e a la menos 2t. Eso es lo que conozco. ¿Qué es lo que me hace falta? Pues determinar la solución particular para estas condiciones iniciales. Y entonces esa solución particular para esas condiciones iniciales, lo que tengo que hacer es simplemente sustituir. Voy a sustituir entonces y determino esas condiciones iniciales. ¿Dudas antes? Consiste en evaluar las condiciones iniciales para la posición inicial al tiempo 0 igual a 1. Vean que es la misma que ya teníamos, no lo voy a volver a evaluar. Simplemente voy a poner el resultado, ese ya lo teníamos, la constante 1 más la constante 2 es igual a 1. Esa ya la teníamos, es exactamente lo mismo que hicimos hace unos momentos. Pero ahora sí, que aquí es donde está el cambio real, para la velocidad inicial, es decir, la velocidad al tiempo 0 igual a menos 12, vamos a ver cómo cambian las cosas. Evalúo y tengo entonces que es menos 12 es igual a menos 8 veces la constante 1 por e a la menos 8 por 0, menos 2 veces la constante 2 por e a la menos 2 por 0. Ya sabemos que aquí me va a dar e a la 0 y e a la 0, que eso es 1. Por eso me queda que eso es igual a menos 8 veces la constante 1 menos 2 veces la constante 2. Sé que puedo dividir todo entre menos 2 y esto implica que tendría 4 veces la constante 1 más la constante 2 es igual a 6. Ya tengo allí entonces mi otra ecuación. Y una vez más, voy a resolver mi sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Me conviene hacer una resta otra vez. Tengo 4 veces la constante 1 más la constante 2 igual a 6, menos la constante 1 más la constante 2 igual a 1. Si hago la resta, tengo 4 menos 1 es 3, 3 veces la constante 1, constante 2 menos constante 2 se elimina, y esto es igual, 6 menos 1 es 5. Y esto significa que la constante 1 es 5 tercios ahora. Eso es lo que vale, 5 tercios. Bueno, sustituyo, por ejemplo, otra vez en esta segunda ecuación, ese valor para ver cuánto vale la constante 2. Entonces, una vez más, sustituyendo la constante 1 igual a 5 tercios en la segunda ecuación, tenemos entonces lo siguiente, que sería 5 tercios más la constante 2 es igual a 1. Si despejo, obtengo que la constante 2 es igual a 1 menos 5 tercios, y esto me da menos 2 tercios. Aquí pongo en perspectiva, por lo tanto, la constante 2 es igual a menos 2 tercios. Y ahora sí, por lo tanto, mi ecuación del movimiento para este caso particular resulta ser entonces que es la constante 1, pero la constante 1 tuvimos que 5 tercios. 5 tercios de e a la menos 8t
más la constante 2, pero en este caso resultó ser menos 2 tercios de E a la menos 2T. Y ahí está. Esa es mi ecuación del movimiento para este otro caso. Ya habríamos terminado. Para el inciso B, por supuesto. El inciso B, pues es casi inmediato, se resuelve bastante rápido. Bueno, dudas antes de continuar. Inciso C. En el caso del inciso C, de partes A y B, determine si el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. En cada caso, encuentre el instante en el cual el cuerpo alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición del citado cuerpo en dicho instante? Bueno, para este inciso C me piden 3 cosas para cada una de las ecuaciones del movimiento, para cada uno de esos movimientos. Entonces, voy a empezar con lo primerito que me piden. Voy a llamar número 1. Voy a leer hasta donde dice, en las partes A y B, que aquí sería nada más, en la parte A, determine si el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. Entonces, determine si el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, es decir, ¿qué es lo que tengo que buscar? Que pase por la posición de equilibrio, que la posición debe de valer 0, porque en la posición de equilibrio es cuando la posición medimos como referencia vale 0, que en el dibujo yo lo tenía, ¿sí? Entonces, significa que quiero ver si esta posición vale 0 en algún momento. ¿En algún momento vale 0? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la condición? La condición es que es para el caso del inciso A. Aquí. Para el caso A. O sea, no es para los dos. En ese momento es nada más para el A. ¿Qué es lo que conozco? Lo que conozco es esta ecuación de la posición. La ecuación de la posición en términos del tiempo es igual a menos 1/3 de E a la menos 8T más 4/3 de E a la menos 2T. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si aquí estoy diciendo que para que pase por la posición de equilibrio es igual a 0 esa posición, y sé que la posición está medida de esta manera, pues lo que tengo que hacer es igualar a 0 esta ecuación y ver si existe algún tiempo en donde efectivamente se haga 0. Si existe, pues entonces quiere decir que sí hay una posición en donde se hace 0. Vamos a ver. Empezamos. Ya te lo voy a desarrollar. El que la posición como función del tiempo sea igual a 0 significa que menos 1/3 de E a la menos 8T más 4/3 de E a la menos 2T es igual a 0. Bueno, voy a resolver esta ecuación exponencial y lo que me puedo dar cuenta en primer lugar que aquí tengo lo siguiente. Tomo como común 1/3, tengo aquí 1/3, aquí 4/3, tengo en común 1/3, que lo voy a factorizar. 1/3. Tengo en común en esta suma de estos dos términos la exponencial y siempre se factoriza la que está elevada al menor exponente, que es a la menos 8T. Bueno, abro paréntesis y voy a escribir lo que sobra. Ya le quité el 1/3, el signo menos se conserva porque ese no le hice nada, y la exponencial la quité, entonces me queda menos 1. Más aquí
Ya le quité un tercio, me queda 4. Ya le quité el exponencial a la menos 8, me queda e a la 6t. Y esto es igual a 0. Y e a la 6t, porque si yo multiplico e a la menos 8t por e a la 6t y sumo los exponentes, menos 8 más 6 me da el menos 2 que tengo aquí. Entonces eso es correcto. Bueno, como ya está factorizado, esto significa que para que sea 0, alguno de los dos, en un tercio no, ese ni lo tomo en cuenta, alguno de esas dos cantidades tiene que ser 0. ¿Cuál? E a la menos 8t igual a 0 o 4 veces e a la 6t menos 1 es igual a 0. Sí, pero esta no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque las exponenciales con exponente negativo no se hacen 0. Las exponenciales no se hacen 0 a menos que tienda a infinito. Eso no. Entonces esta parte no. Esta parte sería absurda. Entonces, la única posibilidad es que eso es lo que me interese. Vamos a ver si es así. La única posibilidad es cuando 4 veces e a la 6t menos 1 es igual a 0. Bueno, vamos a resolver a ver si es cierto. Despejo, para despejar a la t, pues primero paso el 1 del otro lado y tengo que 4 veces e a la 6t es igual a 1. El 4 me estorba para despejar a la t, digo que está multiplicando, pasa dividiendo y tengo que e a la 6t es igual a 1/4. Si quiero despejar la t, que es el exponente de la función exponencial, pues tengo que componer aquí con la función inversa. Y la función inversa de una exponencial en base es el logaritmo natural. El logaritmo natural de e a la 6t es igual al logaritmo natural de 1/4. Se cancela y tengo que 6t es igual al logaritmo natural de 1/4. Y por último, eso significa que t es igual al logaritmo natural de 1/4 entre 6. Y yo digo que eso tampoco se vale. ¿Por qué? Porque ese logaritmo natural de 1/4 es un número negativo. Entonces este tiempo me da negativo. Y eso significa que es antes de que empiece el movimiento, pero eso no me interesa. Es el pasado y no sé cómo haya sido. Entonces eso no tiene ningún sentido físicamente. Entonces, ¿pasa por la posición de equilibrio? La respuesta es no. No pasa por la posición de equilibrio. Se empieza a mover y no regresa a la posición de equilibrio. Entonces, aquí concluimos, por lo tanto, el cuerpo no por la posición de equilibrio. Y ya está. Bueno, contestó a esa parte. Contestó a esa parte, vamos a contestar a lo otro que se nos pide. Ahora también me dice, en cada caso, o sea, los A y B, encuentre el instante en el cual el cuerpo alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio. Entonces, en cada caso encuentre el instante en el cual el cuerpo alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio. A ver, entonces, fíjense bien. Número 2. Aquí me dan una orden, dice que encuentre el instante es tiempo. Hay que encontrar el tiempo, pero la condición no es cualquier tiempo. Es cuando el cuerpo alcanza su desplazamiento extremo. Es decir, cuando esta posición como función del tiempo es máxima o mínima. Acuérdense que los valores extremos de una función, finalmente esa posición como función del tiempo es una función, los valores extremos son o las partes máximas donde alcanza su máximo o donde alcanza su mínimo. Entonces,
Eso es lo que queremos calcular. Los valores extremos es donde están los máximos o los mínimos locales de una función. Entonces, eso es lo que queremos encontrar. Eso es lo que me está pidiendo. Encuentra el máximo o el mínimo cuando lo sueltas a partir de la posición de equilibrio. Entonces, eso es lo que me dice. Dice, en cada caso encuentra el instante en el cual el cuerpo alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio. Ok, entonces, conocido, ¿qué es lo que conozco? Acuérdense que no hemos salido del inciso A. Para el inciso A, yo sé que la posición como función del tiempo está regida por esta ecuación, menos 1/3 de E a la menos 8t más 4/3 de E a la menos 2t. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues a ustedes ya les enseñaron en el curso de cálculo cómo encontrar los máximos y los mínimos de una función. De hecho, les enseñaron dos maneras. El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. ¿Cuál? El que ustedes quieran, por supuesto. Lo voy a hacer por el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que calcular la primera derivada de esta función, encontrar los puntos críticos, que es en donde la derivada se hace cero, sacar la segunda derivada y evaluar esa segunda derivada en los valores críticos que haya obtenido. Si el resultado es un número negativo, hay un máximo. Si el resultado es un número positivo, hay un mínimo en dicho punto crítico. Y ya, habríamos terminado para ese caso. Entonces, lo voy a hacer. Comienzo entonces. La derivada. La derivada es menos 8 por menos 1/3 es 8/3 de E a la menos 8t. Y aquí, menos 2 por 4 me queda menos 8/3 de E a la menos 2t. Ahí está la derivada. Entonces, lo que hago ahora es igualar a 0 esta derivada. Igualo a 0 para encontrar los puntos críticos. Eso significa que voy a tener lo siguiente. Perdón, 8/3 de E a la menos 8t menos 8/3 de E a la menos 2t es igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación, una ecuación exponencial. Lo primero que me puedo dar cuenta es que en esta resta de dos términos tengo en común el 8/3, lo voy a factorizar. 8/3, tengo también en común la función exponencial, factorizo la que está elevada al menor exponente, que es a la menos 8t, abro paréntesis y veo lo que me sobra. Lo primero que me sobra es que el primer término ya le quité el 8/3 y le quité la exponencial completa, me queda 1. Del segundo, el signo menos no le hice nada, lo dejo. El 8/3 ya lo quité, ya no lo escribo. Quité E a la menos 8t y me queda E a la 6t, como habíamos visto hace un rato. Y esto es igual a 0. Muy bien. Por los argumentos que habíamos visto, esta exponencial nunca se va a hacer 0. Entonces, lo que puede hacerse 0 es esta cantidad. Entonces, solamente voy a trabajar sobre ella. 1 menos E a la 6t es igual a 0. Es decir, que, estornando del otro lado, 1 es igual a E a la 6t. Es decir, que si le saco el logaritmo natural de E a la 6t es igual al logaritmo natural de 1. Pero el logaritmo natural de 1 es 0, es decir que 6t es igual a 0, es decir que t es igual a 0. Sí hay un punto crítico, el punto crítico es cuando el tiempo vale 0.
Bueno, vamos a ver qué es, si es un máximo o es un mínimo, porque el hecho de que sea punto crítico no significa que automáticamente sea máximo o mínimo. Significa que es un candidato a ser máximo o mínimo. Vamos a ver si sí lo es. Empezamos. ¿Qué es lo que hago? Ahora voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada x b' de t es igual a menos 8 por 8 es menos 64 tercios por e a la menos 8t. Y aquí, menos por menos me va a dar más, 8 por 2, 16, más 16 tercios de e a la menos 2t. Ahí está. Muy bien. Aquí tengo ya mi segunda derivada. Ahora evalúo esa segunda derivada en t igual a 0. Entonces, para t igual a 0, tenemos aquí que la posición, la segunda derivada evaluada al tiempo 0 es igual a menos 64 tercios por e a la menos 8 por 0, más 16 tercios por e a la menos 2 por 0. Muy bien. Hago aquí mi evaluación. Ya sabemos lo siguiente. Sabemos que esto es 1, y me queda que es menos 64 tercios más 16 tercios. La suma de estas dos cantidades me va a dar un número negativo. Son dos fracciones con el mismo denominador y obviamente menos 64 más 16 me va a dar un número negativo, que eso es lo único que me interesa. No me interesa el valor en sí. Lo que me interesa es saber si es positivo o negativo. Puedo concluir, por lo tanto, en t igual a 0, x de t tiene un máximo. Pero además, si ya se fijaron, para el tiempo igual a 0, que es lo que me dicen, pues es cuando es la condición inicial. Es decir, que el máximo lo tiene en la condición inicial, desde donde se soltó el objeto, que además eso es precisamente lo que me piden en la otra parte, en la tercera y última parte, para este inciso. Tercera y última parte me dice, ¿cuál es la posición del citado cuerpo en dicho instante? ¿En cuál instante? Cuando tiene un máximo en este caso. Entonces, esto es lo que me piden. Incógnita es cuál es la posición del cuerpo al tiempo t, pero la condición es el instante de tiempo donde se tiene el valor extremo, en este caso el máximo. ¿Cuánto vale ese máximo? Pues entonces es x de t es igual a menos 1/3 de e a la menos 8t más 4/3 de e a la menos 2t. Entonces evalúo, desarrollo, simplemente hago la evaluación y obtengo lo siguiente. Vean, la posición al tiempo 0, es decir, la posición inicial, aquí lo único que voy a ver es si estuvo bien resuelta, porque la posición inicial yo ya la conozco, vale 1. Si al evaluar en el tiempo 0 me da 1, es que está bien resuelta mi ecuación. Lo único que me va a servir es como comprobación, pero ya sabíamos este valor. Entonces tengo menos 1/3 de e a la menos 8 por 0, más 4/3 de e a la menos 2 por 0. Esto se hace 1, me queda menos 1/3 más 4/3.
que son 3/3, que efectivamente es 1. ¿Y cuál era la condición inicial para este inciso A? Que la posición inicial al tiempo cero era 1 metro. Pues sí. ¿Está bien? Y ahí está. Ahí está completito lo que me piden para el inciso A en el inciso C. Ahora tendría que hacerse exactamente lo mismo, igualito, claro, con la ecuación correspondiente, para el caso de el inciso B. Como ya les hice lo del inciso A, pues ya vale la pena que ustedes intenten lo del inciso B. Tienen que hacer lo mismo. El número 1 para el inciso B, lo que yo hice. El número 2 para el inciso B, lo que yo hice. Y el número 3 para el inciso B, lo que yo hice. Bueno, es en el dado caso de que esa función efectivamente tenga o máximo o mínimo. Igual, si no tiene ni máximo ni mínimo, pues hasta es más rápido. ¿Sí? Bueno, entonces, eso sí, inténtenlo. Eso ya vale la pena que ustedes lo intenten. ¿Dudas antes de continuar? ¿No? Bueno, también entonces ahora vamos a hacer el número 34 hasta donde lleguemos. Digo, el número 33 hasta donde lleguemos. 33 dice lo siguiente. Después de que un cuerpo que pesa 10 libras se sujeta a un resorte de 5 pies de largo, el resorte mide 7 pies. Si se quita el cuerpo de 10 libras y se le reemplaza por uno de 8 libras, el sistema completo se coloca en un medio que ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. A. Obtenga la ecuación del movimiento si el peso se suelta desde un punto que está medio pie abajo de la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia abajo de 1 pie sobre segundo. B. Exprese la ecuación del movimiento en la forma alternativa vista en clase. C. Encuentre los instantes en los cuales el cuerpo pasa por la posición de equilibrio en dirección hacia abajo. Y D. Trace la gráfica de la ecuación del movimiento. Bueno, hay 4 cosas que me están pidiendo. Vamos a empezar en orden. Y vuelvo a leer hasta el inciso A. Entonces dice, después de que un cuerpo que pesa 10 libras se sujeta a un resorte de 5 pies de largo, el resorte mide 7 pies. Si se quita el cuerpo de 10 libras y se le reemplaza por uno de 8 libras, el sistema completo se coloca en un medio que ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. Obtenga la ecuación del movimiento si el peso se suelta desde un punto que está medio pie abajo de la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia abajo de 1 pie por segundo. Bueno, entonces, lo primerito es que decido qué me está pidiendo el problema. Ya sabemos que después de leerlo, reconozco lo que me piden porque o me dan una orden o me hacen una pregunta y en este caso me están dando una orden. Obtenga la ecuación del movimiento. Entonces, es esto, la posición como función del tiempo, pero me dan inmediatamente las condiciones. Sí, es la ecuación del movimiento de un objeto, pero con las siguientes condiciones. Dice, si el peso se suelta desde un punto que está medio pie abajo de la posición de equilibrio, es decir, me dicen cuál es la posición inicial del objeto. La posición al tiempo cero es de medio pie y como me dicen que es abajo de la posición de equilibrio, acuérdense que hacia abajo es positivo, por eso lo pongo positivo. Y también me dice, con una velocidad dirigida hacia abajo, entonces la velocidad inicial, es decir, la derivada de la posición al tiempo cero, vale 1 pie sobre segundo. Y también es positiva porque me dicen que está dirigida hacia abajo. Pero además, al principio me daban otra condición. Me dice, si se quita el cuerpo de 10 libras, el que se puso primero,
y se le reemplaza por uno de 8 libras, es decir, que la ecuación del movimiento no va a ser para el cuerpo de 10 libras, sino para el cuerpo cuyo peso es de 8 libras. Entonces, este es el que me interesa calcular su ecuación del movimiento. El cuerpo cuyo peso es de 8 libras. Bueno, ahí están mis condiciones. A ver, ahora lo que me dicen que conozco para calcular. Lo que me dicen es lo siguiente. Dice, después de que un cuerpo que pesa 10 libras, entonces, al principio me dicen que tengo un peso de un cuerpo, aquí WC, de 10 libras. Le pongo este subíndice para distinguir que no es el cuerpo del que me interesa calcular la ecuación del movimiento. Se sujeta a un resorte de 5 pies de largo. La longitud inicial, y le va a poner L0, del resorte es de 5 pies de largo. Y me dice que de largo, el resorte mide, una vez que se le pone ese peso, 7 pies. Pues originalmente medía 5 pies. Se le pone este peso y se alarga, voy a llamar longitud 1, hasta 7 pies de largo. Bueno, esa es la información que tenemos y por eso es que ahora sí, a partir de lo que conozco mi condición, debo ser capaz de descubrir esto que me dicen. Bueno, lo voy a dibujar. Entonces, dibujo. Insisto, yo lo estoy haciendo aquí en cuarto lugar, pero podría haber sido el primero. Lo primerito, eso depende de ustedes en realidad, en qué momento quieren hacer el dibujo. Voy a hacer el dibujo. Entonces, vean, aquí tenemos el resorte en un primer momento, el resorte, sin colgarle nada. Aquí está nuestro resorte y me dicen, ¿sabes qué? Ese es el largo del resorte originalmente. Muy bien, esa es la primera parte. Y luego me dicen, bueno, le colgamos un peso y como consecuencia es que al colgarle este peso que le llamé WC, W mayúscula C, el resorte se estiró y se estiró hasta tener una longitud que le llamé L1. Bueno, esa es la situación número 2. Y luego sustituí este peso por otro peso distinto que lo estiró hasta acá. Este es otro peso distinto. Y además, pues sumergido en un medio para que amortiguar el movimiento. Entonces ahí tenemos, aquí está el medio. Y ahora, ¿qué tanto alargó? Ahí está, la posición inicial. La posición inicial es de medio pie. Ahí está. Muy bien, tenemos ahí nuestro dibujo y ahora sí. La ecuación que va a regir ese movimiento, sabemos que como ahora no es un oscilador armónico simple, sino que este medio está frenando el movimiento, ya sabemos que para un movimiento amortiguado, un resorte, un oscilador amortiguado, la ecuación es como la que pinté hace unos momentos. Lo voy a poner de todos modos. Sabemos que la ecuación diferencial, es de la forma
Y tenemos aquí, que es la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda, más beta entre m por la derivada de la posición con respecto al tiempo, más k entre m por x igual a 0. Nos fijamos, a ver, si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, debería saber ese factor de frenamiento por parte del medio, el valor de beta. Y el valor de beta, creo que sí lo omití, déjenme ver si lo da. Y lo omití, dice... Así, el sistema completo se coloca en un medio que ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. Que beta vale, si es igual a la velocidad instantánea, quiere decir que vale 1. Perdón, ahí había omitido eso. Ahora sí, si quiero resolver esa ecuación, debería saber el factor de amortiguamiento, de frenamiento, este beta, vale 1, si lo conozco. El valor de la masa de este objeto que pesa W, 8 libras, me fijo y no lo conozco, tengo que determinar el valor de esta masa. Debería saber el valor de la constante del resorte. Me fijo y no conozco el valor de la constante del resorte. Entonces, si quiero resolver esta ecuación, lo primero que tengo que ver es y cómo puedo calcular tanto la masa como la constante del resorte. Bueno, para eso precisamente me están dando la información del primer objeto que cuelgo. El primer objeto que cuelgo que estira el resorte de esta longitud L0 hasta esta longitud L1. Y si me fijo, fíjense que lo que lo estira, la cantidad que estira es este pedazo que le llamo S. Ese es el estiramiento. ¿Y qué? ¿Cómo está dado? Pues es la diferencia entre la longitud final menos la inicial. L1 menos L0. Bueno, ahí está entonces. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, recuerdo que la ley de Hooke me dice que la fuerza que se le aplica a un resorte, ¿cuál es el peso en este caso de este cuerpo? Es igual a la constante del resorte por lo que lo estira. ¿Qué tanto lo estira? Esa cantidad dice. Entonces, puedo utilizar la ley de Hooke porque sí tengo los elementos necesarios para calcular la constante del resorte. Entonces, empiezo aquí por la ley de Hooke. Por la ley de Hooke, sabemos que el peso de este cuerpo es igual a la constante del resorte por lo que se estira el resorte. Esto significa que la constante, que es la que me interesa, sería igual a el peso del cuerpo entre lo que lo estira. Pero esta S quedamos que vale la longitud final del resorte menos la longitud original que tenía. Es decir, escribimos aquí que la constante del resorte es igual al peso del cuerpo. Eso es 10 libras. 10 libras entre la longitud final, 7 pies, menos la inicial, que eran 5 pies. Esto me da 10 libras entre 7 menos 5 es 2 pies. Y 10 entre 2 es 5 libras por pie. Ahí está, ya tengo aquí que mi constante del resorte vale 5 libras por pie. Eso es lo que vale la constante del resorte. Ya tengo la constante del resorte, ese problema ya lo resolví. Ahora me hace falta ver y cuánto vale la masa del objeto que cuelgo y que es cuando se mueve el resorte, es decir, esta W, de la condición. Bueno, además, nos debe de quedar claro dos cosas. Una, que estamos utilizando sistema inglés. Y otra, que el peso de un objeto está definido como la masa por la aceleración debida a la gravedad.
Y si quiero conocer la masa, pues debería saber el valor del peso del objeto y el valor de la aceleración debida a la gravedad. Bueno, el peso me lo proporciona el problema y la aceleración debida a la gravedad del sistema inglés es una constante conocida. Entonces sí puedo calcular la masa de espejo. Eso implica que la masa del objeto es igual a el peso del objeto entre la aceleración debida a la gravedad. Es decir, que la masa es igual. El peso del objeto es 8 libras y la aceleración debida a la gravedad es 32 pies sobre segundos al cuadrado. Esto es en el sistema inglés. Bueno, simplifico. 8 tiene octava, que es 1, y 32 tiene octava, que es 4. Es decir, esto es un cuarto de slug. Bueno, ya tengo aquí el valor de la masa. La masa es igual a un cuarto de slug. Y ahora sí, ¿de dónde? Ya puedo decir qué ecuación diferencial tengo que resolver. ¿De dónde entonces tenemos aquí? La ecuación diferencial que hay que resolver es la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más el valor de beta. El valor de beta es 1. Entre la masa es un cuarto, entre un cuarto por la derivada de la posición con respecto al tiempo, más la constante del resorte, que es 5, entre el valor de la masa que es un cuarto, por x es igual a 0. Voy a simplificar. Esto lo único que hace es invertirme la fracción. Resulta que es la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más 4 veces la derivada de la posición con respecto a t, más, aquí, si simplifico, me queda 20x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden y que ya sabemos que si la quiero resolver, pues resuelvo la ecuación característica, que sería m cuadrada más 4m más 20 igual a 0. Si la quiero factorizar, me voy a dar cuenta que no se puede factorizar. Y entonces, pues lo que voy a hacer es resolverla por fórmula general. Por fórmula general. Por fórmula general tenemos lo siguiente, que m es igual a menos b. B es el coeficiente del término lineal, entonces sería menos 4 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, 4 al cuadrado, menos 4 veces lo que vale a es el coeficiente del término cuadrático, que en este caso es 1, por c, que es 20, es el término constante. Y todo esto es dividido entre 2 veces lo que vale a, que quedamos que es, ahí está. Bueno, voy a hacer las operaciones correspondientes y me queda que es menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 2 son 8, menos 80 entre 2. Muy bien, esto es menos 4 más menos raíz cuadrada de 80 menos 16 es menos 64. 64 entre 2. Esto me va a dar soluciones complejas. Esto es igual a menos 4 más menos, esto es como valor 8i, todo esto sobre 2. Entonces quiere decir que mi primera solución es M1 cuando tomo el signo positivo, es entre 2, puedo dividir entre 2, sería menos 2 más 4i.
Y la M2 es menos 2 menos 4i, que es cuando tomo el signo negativo. Ahí está. Ya tengo allí, entonces, la solución a la ecuación característica. Ya puedo dar ahora sí cuál es la ecuación que rige el movimiento, que es lo que me pide el inciso A. Entonces, el inciso A, déjenme borrar acá. Que por lo tanto, la posición como función del tiempo es igual a, vean, esto es una parte exponencial que tiene la solución, es e a la menos 2t, ya sabíamos que se dan así estas soluciones, y esto corresponde a las funciones trigonométricas, que sería la constante 1 por el coseno de 4t más la constante 2 por el seno de 4t. Esa es la ecuación general. Por supuesto, lo que me piden no es la solución general, sino la solución particular en donde tengo que poner las condiciones iniciales que me están dando. Para ello, como es una ecuación de segundo orden, pues tengo que derivar. ¿Desde dónde voy a derivar? Empiezo. A ver, la derivada. Este es un producto, es la derivada de la primera por la segunda. La derivada de la primera es menos 2e a la menos 2t, que multiplica a la constante 1 por el coseno de 4t más la constante 2 por el seno de 4t. Más, ahora es la primera, que es e a la menos 2t, por la derivada de la segunda. Y la segunda es una suma de dos funciones. La derivada de la primera, la derivada del coseno es el menos seno, me queda por menos 4 veces la constante 1 por el seno de 4t. La derivada del seno es el coseno, más 4 veces la constante 2 por el coseno de 4t. Ahí está la derivada. Bueno, voy a ver qué simplificaciones puedo hacer. Esto lo multiplico por cada una de las cantidades, lo mismo que aquí, y me queda menos 2e a la menos 2t por la constante 1 por el coseno de 4t. Más por menos es menos, esto es menos 2 veces e a la menos 2t por la constante 2 por el seno de 4t. Y aquí lo mismo, más por menos es menos 4 veces e a la menos 2t, la constante 1 por el seno de 4t. Más por más es más 4 veces e a la menos 2t por la constante 2 por el coseno de 4t. Voy a reunir los términos en la constante 1. Lo que me interesa es determinar las constantes, por eso voy a reunir los términos en la constante 1, que serían este y este. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues lo que tienen en común es la constante 1, tienen el signo menos y tienen también un 2. Entonces, menos 2 veces la constante 1, la función exponencial e a la menos 2t, que multiplica a, dejo aquí lo que me sobra. Del primer término ya le quité el menos 2, la exponencial y la constante 1, me queda el coseno de 4t. Aquí ya le quité el signo menos, me queda el signo más. Le quité un 2, me queda más 2. Le quité la exponencial y en la constante me queda el seno de 4t. Muy bien, y ahora reúno estos que son en términos de la constante 2. Este y este. ¿Qué tienen en común? Tienen la constante 2, tienen un 2 también, 2 veces la constante 2, tienen la exponencial e a la menos 2t, abro paréntesis, y
escribo lo que me sobra. Voy a escribir primero el que tiene signo positivo. Tenía yo 4, le quité 2 y la exponencial me queda 2 veces el coseno de 4t. Aquí ya le quité el 2, el signo menos, ¿no? Le quité la exponencial, la constante, entonces me queda el seno de 4t. Ahí está. Esta es la derivada. Ya tengo el valor de la derivada. Y ahora sí, pues ya puedo hacer las evaluaciones. Voy a hacer las evaluaciones en las condiciones iniciales que se me dan. Y empiezo entonces para la primera condición inicial es para la posición inicial, es decir, la posición del tiempo cero que vale 1/2. Vamos a ver a qué es igual esto. Es igual a, empezamos, 1/2, que es igual a e a la menos 2 por 0, que multiplica a la constante 1 por el coseno de 4 por 0, más la constante 2 que multiplica al seno de 4 por 0. Ya está. Esto se hace 1. Esto se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? Esto también se hace 1. Entonces me queda que la constante 1 simplemente es igual a 1/2. Ya tengo allí el valor de la constante 1. Bueno, ahora voy a evaluar en la primera derivada, mi otra condición inicial. Entonces tengo para la derivada al tiempo 0, que es igual a 1, me da lo siguiente, que 1 es igual a menos 2 veces la constante 1 por e a la menos 2 por 0, que multiplica a el coseno de 4 por 0, más 2 veces el seno de 4 por 0, más 2 veces la constante 2 por e a la menos 2 por 0, que multiplica a 2 veces el coseno de 4 por 0, menos el seno de 4 por 0. Ahí está. Muy bien. El seno de 0 se hace 0, estos se cancelan y me queda lo siguiente. Coseno de 0 es 1 y esto también es 1, me queda menos 2 veces la constante 1. Y aquí, el coseno de 0 es 1, aquí es 2, aquí este es 1, 2 por 2, 4, más 4 veces la constante 2 es igual a 1. Muy bien, pero pues puedo dividir todo entre 2, divido todo entre 2 y me queda que menos, o entre menos 2 inclusive, y al dividir entre menos 2 me queda la constante 1 menos 2 veces la constante 2 es igual a menos 1/2. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya tengo allí cuánto vale esto. Mi evaluación. Ahora sí. Como ya tengo allí mi evaluación, nada más fíjense que no me haya equivocado. Si me equivoqué, ya la regué. Entonces, ahora sí, yo sé cuánto vale la constante 1. Vale 1/2. Sustituyo. Entonces, esto implica que 1/2 menos 2 veces la constante 2 es igual a menos 1/2. Esto significa que esto lo paso del otro lado, el 1/2, y me queda menos 2 veces la constante 2 es igual a menos 1/2 menos 1/2. Esto significa lo siguiente.
la constante 2 es igual a menos 1. Y por último, este que está multiplicando pasa dividiendo y obtengo que la constante 2 es igual a menos 1 entre menos 2. Esto es un medio. La constante 2 vale un medio. Muy bien. Bueno, entonces, ya que tengo esto, entonces me queda aquí que, por lo tanto, ahora sí puedo dar mi solución general, por lo tanto, la posición en función del tiempo es igual a e a la menos 2t, que multiplica a la constante 1. La constante 1 vale un medio. Medio de el coseno de 4t más la constante 2. ¿Cuánto vale la constante 2? Un medio. Un medio de el seno de 4t. Y esta es mi solución para este movimiento. Es el caso particular. Ahí está ya mi solución. ¿Dudas? ¿No hay dudas?